Mi tío me culpó de arruinar el negocio familiar, pero una auditoría mostró quién realmente había desviado el dinero. Me señalaron como culpable antes de darme la oportunidad de abrir la boca, y ese fue el momento exacto en que entendí que algo mucho más oscuro estaba en marcha. Volver al negocio familiar no fue una decisión impulsiva. Lo pensé durante meses. Años, incluso. Había pasado demasiado tiempo lejos, construyendo mi carrera con la idea persistente de que, algún día, todo ese aprendizaje podría servir para algo más que mi propio beneficio. Cuando acepté regresar, lo hice convencido de que podía aportar orden, estrategia y estabilidad a una empresa que llevaba décadas siendo el centro de nuestra familia. No volví por dinero. Volví por lealtad. Por historia. Por una promesa silenciosa que me hice a mí mismo. Desde el primer día, sin embargo, el ambiente fue distinto a como lo recordaba. Las reuniones eran cortas, tensas, cargadas de silencios que no se llenaban ni con cifras ni con proyecciones. Había miradas que se desviaban cuando yo hablaba, gestos rígidos, sonrisas forzadas. Nadie me dijo nada directamente, pero todo en el aire parecía sugerir que mi presencia no era bienvenida. Yo lo atribuí a la desconfianza natural hacia alguien que había estado fuera tanto tiempo. Quise creer eso. Mi tío fue el primero en dejar caer las insinuaciones. No lo hacía de forma frontal, sino con comentarios aparentemente inocentes, observaciones lanzadas al final de las reuniones. Errores financieros, decisiones cuestionables, gastos mal calculados. Siempre hablaba en plural, siempre de manera ambigua, pero sus ojos se posaban en mí justo después. Yo sentía como esas palabras se quedaban flotando, esperando a que alguien las recogiera y las transformara en acusación abierta. Cada vez que eso ocurría, algo viejo se removía dentro de mí. No era nuevo ese juego. De niño, ya había aprendido a reconocerlo. Los recuerdos regresaron con una claridad incómoda, él comparándome con otros primos, midiendo mis logros, buscando destacar frente a mi padre. Siempre hubo una competencia silenciosa, una necesidad constante de imponerse, de demostrar que él era el verdadero pilar de la familia. Yo había crecido creyendo que eso había quedado atrás. Me equivoqué. Cuando las ventas comenzaron a caer, el ambiente se volvió todavía más pesado. La caída fue real, abrupta, y aunque respondía a factores externos evidentes, mi tío no tardó en usarla como argumento. Esa baja se convirtió en la prueba perfecta de mi supuesta incompetencia. No importaba que muchas de esas decisiones se hubieran tomado antes de mi regreso. No importaba que yo no tuviera control total sobre los procesos. La narrativa empezó a construirse sin mí. Poco a poco, noté el cambio en la forma en que la familia me trataba. Ya no era el sobrino que volvía a ayudar. Era el riesgo. El problema. La variable incómoda que podía arruinarlo todo. Las conversaciones se cortaban cuando entraba en una habitación. Las decisiones se tomaban sin consultarme. Yo sentía como mi lugar se desdibujaba día tras día, como si alguien estuviera borrando mi presencia de forma deliberada. Lo más desconcertante fue cuando me asignaron nuevas responsabilidades. A simple vista, parecía una muestra de confianza. Más tareas, más presión, más exigencias. Pero pronto entendí la trampa. No tenía acceso real a las cuentas completas. Veía fragmentos, reportes parciales, cifras sueltas que no terminaban de encajar. Cada vez que pedía información adicional, recibía evasivas. Siempre había una excusa. Un retraso. Un archivo pendiente. Yo intentaba mantener la calma. Me repetía que debía ser paciente, que ganarme la confianza llevaba tiempo. Pero por dentro, algo no cuadraba. Sentía que caminaba sobre un terreno que alguien más estaba moviendo bajo mis pies. Como si cada paso que daba estuviera calculado para llevarme exactamente al lugar donde querían que cayera. La tensión alcanzó su punto más alto cuando mi tío habló de una crisis grave. No fue una conversación privada. Lo dijo frente a varios miembros de la familia, con tono solemne, casi teatral. Aseguró que el negocio estaba en peligro real, que el cierre era una posibilidad concreta si no se identificaba rápidamente al responsable de la mala gestión. No dijo mi nombre. No hizo falta. Todos sabían a quién miraba. En ese instante entendí que ya no se trataba solo de diferencias internas o roces familiares. Se estaba preparando un escenario. Y yo, sin haberlo pedido, estaba en el centro, señalado por un dedo que no temblaba. Lo supe con una certeza fría y pesada, alguien necesitaba un culpable, y todo indicaba que ese alguien ya me había elegido. Me acusaron frente a todos con una calma que dolía más que un grito, como si mi caída ya hubiera sido aceptada de antemano. La reunión no fue anunciada como algo extraordinario. Se presentó como un encuentro necesario, casi rutinario,
para hablar del estado del negocio. Pero cuando entré a la sala y vi a todos sentados, supe que no era una conversación más. Había una rigidez en los cuerpos, una distancia medida entre las sillas, un silencio demasiado limpio. Mi tío estaba en la cabecera, con una carpeta frente a él. Ni siquiera levantó la vista cuando me senté. No tardó en empezar. Sin rodeos, sin preámbulos emocionales. Dijo mi nombre y lo asoció, por primera vez de forma directa, a la expresión mala gestión. No gritó. No se exaltó. Habló como quien expone un hecho técnico, inevitable. Explicó que, desde mi regreso, ciertos números habían empeorado, que decisiones mal evaluadas habían generado pérdidas, que la situación ya no podía ignorarse. Cada palabra estaba medida para sonar razonable. Justificada. Irrefutable. Luego vinieron los números. Tablas impresas, gráficos simples, cifras seleccionadas con precisión quirúrgica. Eran datos parciales, recortes de una realidad mucho más amplia, pero en ese contexto parecían una sentencia. Yo los miraba y sentía como el suelo se volvía blando. Reconocía algunos conceptos, pero otros no. Faltaban referencias, periodos completos, movimientos clave. Aún así, para quien no conociera los detalles, todo parecía apuntar en una sola dirección. No recuerdo haber sentido vergüenza así antes. No fue una humillación escandalosa, de esas que se recuerdan por el ruido. Fue algo peor. Silenciosa. Densa. Las miradas de la familia se clavaban en mí con una mezcla de decepción y desconfianza. Nadie me interrumpía para defenderme. Nadie hacía preguntas incómodas. Yo era observado como se observa a alguien que ha traicionado un acuerdo tácito, una confianza que se daba por sentada. Intenté explicarme. No desde la rabia, sino desde la lógica. Señalé inconsistencias, pedí contexto, pregunté por documentos que no estaban allí. Mientras hablaba, me di cuenta de que faltaban archivos clave. Reportes incompletos. Datos que yo sabía que existían, pero que no aparecían en ninguna parte. Había huecos demasiado convenientes. Y, aún así, cada intento de aclaración parecía hundirme más. Mis palabras sonaban defensivas incluso para mí. En medio de esa sensación de estar hablando contra una pared, un recuerdo se abrió paso sin permiso. Me vi meses atrás, confiando. Firmando autorizaciones que mi tío me presentó como trámites urgentes, rutinarios. Él estaba allí, apurado, seguro, diciéndome que ya había revisado todo, que no hacía falta perder tiempo en detalles. Yo firmé porque siempre había confiado en él. Porque era familia. Porque jamás pensé que ese gesto pudiera volverse en mi contra. La discusión, si es que puede llamarse así, terminó con una decisión que ya parecía tomada. La familia, en un intento de mostrarse objetiva, resolvió contratar una auditoría externa. La explicación fue simple: confirmar lo evidente, despejar dudas, actuar con transparencia. Yo escuché esa frase con una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque una auditoría significaba revisión real. Miedo, porque si los documentos ya estaban manipulados, ¿qué más podían encontrar? Mi tío aceptó la propuesta con una seguridad que me heló. No discutió. No mostró incomodidad. Al contrario, asintió con una leve sonrisa, casi imperceptible, como si esa auditoría fuera parte de su plan desde el inicio. Incluso hizo comentarios sobre la importancia de la claridad y la responsabilidad, palabras grandes que sonaban huecas en su boca. Su tranquilidad contrastaba demasiado con el peso que yo sentía en el pecho. La reunión se disolvió sin conclusiones formales, pero el daño ya estaba hecho. Salí de esa sala con la certeza de que, para muchos, yo ya era culpable. No importaba lo que dijera después. La semilla estaba plantada. La duda se había convertido en sospecha, y la sospecha en juicio silencioso. Yo caminaba por los pasillos del negocio sintiéndome observado, evaluado en cada gesto. Fue más tarde, ya solo, cuando algo terminó de romperse dentro de mí. Al intentar acceder a ciertos archivos digitales para preparar información para la auditoría, noté inconsistencias en las fechas de modificación. Documentos que yo había visto semanas antes aparecían como si hubieran sido editados recientemente. Otros directamente no estaban. No fue una prueba concluyente, pero sí una alarma clara. Alguien había tocado esos archivos. Alguien estaba reescribiendo la historia mientras yo intentaba defenderme de ella. En ese momento entendí que no se trataba solo de una acusación injusta. Había una estrategia en marcha, y yo estaba reaccionando siempre un paso tarde. La auditoría ya no era solo una revisión externa. Era un campo de batalla silencioso donde cada dato podía convertirse en arma.
Y mientras mi tío seguía mostrándose seguro, yo empezaba a comprender que la verdad, para salir a la luz, tendría que atravesar capas mucho más profundas de engaño. Nada volvió a sentirse estable después de esa reunión. La culpa ya no era una insinuación. Se había vuelto pública. Y con cada archivo alterado, con cada silencio cómplice, yo me acercaba un poco más a descubrir hasta dónde alguien estaba dispuesto a llegar para no caer solo. Empecé a revisar todo en silencio porque ya no confiaba en nadie, ni siquiera en mi propia memoria. No fue una decisión heroica ni valiente. Fue una reacción básica de supervivencia. Después de la reunión, entendí que esperar a que la auditoría hablara por mí era demasiado arriesgado. Si alguien estaba dispuesto a manipular documentos antes de que empezara, también podía hacerlo durante el proceso. Así que volví a los correos antiguos, a los archivos olvidados, a los registros que nadie revisa cuando todo parece funcionar. Lo hice de noche, solo, con una sensación constante de estar invadiendo un terreno prohibido. Al principio no encontré nada concluyente. Mensajes normales, decisiones rutinarias, intercambios formales. Pero a medida que avanzaba, comenzaron a aparecer pequeños detalles fuera de lugar. Correos reenviados varias veces sin explicación. Instrucciones vagas sobre pagos urgentes. Respuestas evasivas cuando yo pedía confirmaciones. Nada gritaba delito, pero todo susurraba desorden. Y el desorden, en finanzas, nunca es inocente. Fue entonces cuando empecé a cruzar información con los movimientos bancarios a los que sí tenía acceso. No eran las cuentas principales, sino registros secundarios, fragmentos que yo había considerado irrelevantes. Allí aparecieron las transferencias. Pequeñas. Constantes. Siempre por debajo del umbral que suele llamar la atención. No llevaban mi firma. No estaban asociadas a decisiones que yo hubiera aprobado. Eran montos que, aislados, parecían insignificantes. Juntos, formaban un patrón inquietante. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque esas transferencias no me implicaban directamente. Miedo, porque alguien había sido lo suficientemente cuidadoso como para no levantar sospechas durante años. Ese nivel de precisión no se improvisa. Alguien conocía el sistema desde dentro. Alguien sabía exactamente hasta dónde podía llegar sin ser visto. La confirmación más incómoda llegó de la persona menos esperada. Una empleada antigua, de esas que han visto pasar generaciones y crisis sin hacer ruido. Me pidió hablar en privado. No me acusó ni me defendió. Solo dijo que había cosas que no le cerraban desde hacía tiempo. Pagos que siempre pasaban por las mismas manos. Decisiones que nunca quedaban registradas del todo. Me miró con una mezcla de compasión y cautela, como si supiera que decir más podía costarle caro. Sus palabras no trajeron pruebas nuevas, pero sí contexto. De repente, lo que yo veía en los números empezó a tener rostro. Empecé a recordar conversaciones pasadas, momentos que había minimizado. Mi tío insistiendo en manejar ciertos pagos él solo. Diciendo que era más eficiente así. Que no hacía falta involucrar a más personas. En su momento, lo interpreté como experiencia. Ahora, esos recuerdos se reorganizaban con una lógica distinta, más oscura. Mientras tanto, la auditoría avanzaba con una lentitud desesperante. Cada día sin respuestas era una carga adicional sobre mis hombros. Yo seguía yendo al negocio, cumpliendo con mis tareas, fingiendo normalidad. Pero por dentro, vivía en un estado de alerta constante. Cada correo nuevo me parecía una amenaza. Cada llamada, una posible emboscada. La ansiedad se acumulaba en el cuerpo, en el sueño, en la forma en que respiraba. Mi tío, curiosamente, empezó a mostrarse más cercano. Preguntaba cómo estaba. Decía entender la presión que yo sentía. Hablaba de lo injustas que podían ser las sospechas cuando alguien no conoce todos los detalles. Su tono era casi paternal. Esa actitud me descolocó más que cualquier acusación directa. No sabía si estaba intentando tranquilizarme o medir hasta dónde había descubierto. Yo asentía, respondía lo justo, guardaba mis conclusiones para mí. Había aprendido que cualquier reacción excesiva podía ser usada en mi contra. Cada gesto tenía que ser calculado. Cada palabra, medida. Me convertí en un observador de mi propia vida, actuando en un escenario que alguien más había diseñado. La idea de haber sido preparado como chivo expiatorio empezó a tomar forma con una claridad dolorosa. No era una paranoia repentina. Era la suma de decisiones, omisiones y silencios que ahora encajaban demasiado bien. Yo había regresado en el momento justo. Sin conocer los desvíos anteriores. Con suficiente autoridad para ser creíble, pero sin el control total que me hubiera permitido defenderme a tiempo.
Era el candidato perfecto. El golpe final llegó de manera casi absurda. Un correo eliminado. No lo encontré donde debería estar, sino en una copia antigua, mal sincronizada. Era breve, técnico, aparentemente inofensivo. Pero mencionaba una cuenta que yo no reconocía. Al investigar un poco más, descubrí que esa cuenta estaba asociada a una empresa fantasma. Sin empleados reales. Sin operaciones visibles. Solo un nombre legal y un flujo constante de dinero. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos. No sentí triunfo. No sentí alivio inmediato. Sentí algo más pesado, la certeza de que la verdad existía, pero también de que sacarla a la luz iba a romper mucho más que una acusación injusta. Esa cuenta no era solo una prueba. Era una grieta que, si se abría del todo, podía arrastrar a la familia entera. Apagué la computadora sin hacer ruido. Guardé copias. Tomé notas. Y entendí que, a partir de ese momento, cada paso que diera tendría consecuencias irreversibles. Ya no se trataba de limpiar mi nombre. Se trataba de decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para que la verdad no volviera a ser enterrada. Porque si algo había aprendido, era que las dudas no encajan por casualidad. Siempre están señalando hacia algo que alguien quiere ocultar. Entregué la información en silencio y supe, antes de escuchar una sola palabra, que nada volvería a ser igual. No lo hice con dramatismo ni con discursos preparados. Compartí los archivos discretamente con los auditores, como quien deja un objeto peligroso sobre la mesa y se retira un paso atrás. No pedí explicaciones ni adelanté conclusiones. Solo mostré lo que había encontrado, ordenado, fechado, conectado. Mientras ellos revisaban, yo observaba sus rostros cambiar apenas, un gesto mínimo, casi profesional, pero suficiente para confirmar que aquello no era una sospecha vacía. Las respuestas no llegaron de inmediato, pero cuando llegaron, fueron claras. Las inconsistencias eran graves y, sobre todo, no se relacionaban conmigo. Los desvíos seguían rutas que yo nunca había controlado. Las firmas no eran mías. Los accesos digitales no coincidían con mis horarios ni con mis autorizaciones. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que el peso en el pecho se movía, no para desaparecer, sino para reubicarse. La presión ya no estaba dirigida exclusivamente hacia mí. Ese cambio se notó rápido en el ambiente. Mi tío empezó a mostrarse distinto. Más tenso. Más irritable. Comentarios cortantes, respuestas defensivas, una agresividad que antes no exhibía. Ya no hablaba con la seguridad tranquila de quien se siente intocable. Ahora parecía anticipar preguntas que nadie había hecho en voz alta. Su cuerpo lo delataba incluso cuando sus palabras intentaban mantener el control. La familia empezó a dividirse de forma silenciosa. No hubo bandos declarados ni discusiones abiertas, pero se sentía en los pasillos, en las conversaciones que se cortaban, en las miradas que buscaban confirmación en otros rostros. Algunos seguían apoyándolo por costumbre, por miedo o por negación. Otros empezaron a dudar, no de mí, sino de todo lo que habían aceptado sin cuestionar durante años. La sospecha, una vez instalada, no se queda quieta. En medio de ese clima, regresaron otros recuerdos. Conflictos pasados que, en su momento, parecieron simples desacuerdos familiares. Decisiones extrañas que nadie se atrevió a discutir. Cambios repentinos en proveedores, en socios, en estructuras internas. Todo eso cobraba ahora un sentido distinto. No eran episodios aislados. Eran piezas de un mismo mecanismo que había funcionado gracias al silencio colectivo. La auditoría avanzó con mayor firmeza. Ya no se trataba de revisar números al azar, sino de seguir un patrón claro de desvío de fondos. Los informes comenzaron a mostrar una línea temporal coherente, un método repetido, una constancia imposible de explicar como error. Cada dato reforzaba el anterior. Cada conclusión cerraba una puerta a la duda. Yo leía esos avances con una mezcla de alivio y culpa, consciente de que mi regreso había sido el detonante, pero no la causa. Fue entonces cuando entendí algo que me dolió admitir. Mi silencio inicial permitió que todo creciera. No por mala intención, sino por confianza mal depositada. Yo había preferido no incomodar, no preguntar de más, no cuestionar decisiones que no parecían afectarme directamente. Ese hábito, tan común en las familias, había sido el terreno perfecto para que alguien operara sin resistencia. Asumirlo fue parte del castigo que me tocó. El informe preliminar llegó sin ceremonias. No fue presentado ante todos, ni leído en voz alta como una sentencia. Pero su contenido se filtró rápido entre quienes tenían acceso. Señalaba directamente a mi tío. No como una posibilidad remota, sino como el eje central de los desvíos.
La reacción no fue explosiva. Fue más inquietante que eso. Un silencio espeso, cargado de incredulidad y miedo. Yo no celebré. No sentí ganas de confrontarlo ni de exigir explicaciones. Lo observé desde lejos, viendo cómo su seguridad se desmoronaba poco a poco. Ya no caminaba erguido. Ya no sostenía la mirada con la misma firmeza. El poder que había ejercido durante tanto tiempo empezaba a retirarse, no por un ataque directo, sino por el simple peso de los hechos. La verdad incomoda porque no grita. ¿Se instala? Obliga a mirar lo que se evitó durante años. Y en ese momento, todos, incluida yo, tuvimos que aceptar que el problema nunca fue mi regreso ni mis decisiones. El problema había estado allí mucho antes, creciendo a la sombra de la confianza familiar. Mientras esperaba el informe final, comprendí que mi papel ya no era defenderme, sino sostenerme. No empujar la caída de nadie, no buscar venganza ruidosa. Solo permitir que el proceso siguiera su curso. Había aprendido, a un costo alto, que algunas verdades necesitan espacio para hacer su trabajo. Y aunque el informe preliminar ya apuntaba con claridad, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Porque una cosa es descubrir la verdad, y otra muy distinta es vivir con las consecuencias de dejarla salir. El informe completo no cayó como una bomba, cayó como una losa, lenta y definitiva, aplastando todo lo que fingimos no ver durante años. La presentación fue privada, casi aséptica. Nada de discursos encendidos ni gestos teatrales. Los auditores expusieron los resultados ante los socios y la familia con una precisión que no dejaba espacio para interpretaciones emocionales. Fechas, montos, rutas del dinero. Todo estaba allí, encajando con una lógica que ya no podía discutirse. Yo me mantuve al margen, escuchando, respirando despacio, consciente de que cada diapositiva cerraba una puerta más a la negación. La confirmación fue brutal en su simpleza, el desvío había durado años. No meses. No un error puntual. Años. Incluso antes de mi regreso. Esa línea temporal fue, para muchos, el golpe más duro. Desarmaba por completo la narrativa que me había colocado como detonante del desastre. Yo no había llegado a arruinar nada, había llegado cuando el daño ya estaba hecho, oculto bajo capas de normalidad y costumbre. Mi tío intentó reaccionar. No con violencia, sino con una estrategia tardía. Señaló a terceros, habló de malas asesorías, de errores administrativos heredados. Su voz buscaba salidas donde ya no las había. Cada intento de desviar la atención era neutralizado por un dato concreto, por un documento que lo devolvía al centro del esquema. No hubo humillación pública, pero sí algo más devastador, la pérdida progresiva de credibilidad frente a quienes siempre lo habían respaldado. La familia, enfrentada a la evidencia, tuvo que mirarse a sí misma. La vergüenza no se expresó en palabras, sino en gestos. En la forma en que evitaban mi mirada. En los silencios prolongados después de cada explicación técnica. Durante meses me habían señalado, juzgado, observado como una amenaza. Ahora entendían que habían participado, aunque fuera por omisión, en esa injusticia. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. Yo tomé una decisión que sorprendió a más de uno. No lo confronté. No pedí disculpas públicas ni exigí reparaciones emocionales. No porque no doliera, sino porque ya no lo necesitaba. Sentí que cualquier enfrentamiento directo sería una forma de prolongar un vínculo que ya estaba roto. Mi silencio no fue sumisión, fue un límite. Elegí no agregar ruido a un proceso que ya hablaba por sí solo. Las consecuencias formales comenzaron a activarse casi de inmediato. Se iniciaron procesos legales. Se congelaron cuentas. Se revisaron contratos antiguos. El negocio entró en un estado de revisión profunda, obligado a mirarse por dentro con una honestidad que había evitado durante demasiado tiempo. Yo observaba todo con una sensación extraña, como si estuviera presente y ausente al mismo tiempo, consciente de que aquello ya no me pertenecía del todo. Mi tío quedó aislado de manera gradual, sin escenas dramáticas. Los apoyos se retiraron uno a uno. Las llamadas dejaron de llegar. Las reuniones se acortaron. La autoridad que había ejercido durante décadas se evaporó con una rapidez que incluso a mí me sorprendió. No era castigo inmediato, era algo más lento y definitivo, la pérdida de lugar. De influencia. De relato. En medio de ese proceso, apareció la pregunta que había evitado hasta entonces. ¿Continuar en el negocio o alejarme definitivamente? Nadie me presionó para decidir rápido, pero la expectativa flotaba en el ambiente. Algunos veían mi permanencia como una forma de reparación. Otros, como una amenaza al frágil equilibrio que intentaban reconstruir. Yo,
en cambio, sentía un cansancio profundo, acumulado, que no se resolvía con victorias parciales. Me di cuenta de que, aunque mi nombre había sido limpiado, algo se había roto de forma irreversible. La confianza no volvía solo porque la verdad saliera a la luz. Había visto de cerca hasta dónde podían llegar las lealtades mal entendidas, el miedo al conflicto, la comodidad del silencio. Seguir allí implicaba convivir diariamente con ese recuerdo, con esas miradas, con esa historia que ya no quería cargar. La decisión no fue inmediata, pero empezó a tomar forma dentro de mí. No como un escape, sino como una elección consciente. Había cumplido con lo que necesitaba hacer, no permitir que la mentira se sostuviera sobre mi nombre. Todo lo demás era secundario. El negocio podía seguir sin mí. La familia también. Yo necesitaba algo distinto, algo que no estuviera condicionado por errores que no cometí. Esa noche, al volver a casa, sentí una calma extraña. No alegría. No euforia. Calma. La certeza de que algunas consecuencias son inevitables, no porque alguien las imponga, sino porque la verdad, una vez dicha, reorganiza todo a su alrededor. Y en ese nuevo orden, yo ya no ocupaba el mismo lugar. Sabía que el siguiente paso sería definitivo. Que no habría marcha atrás. Y aunque aún no lo había anunciado, entendí que mi historia con el negocio familiar estaba llegando a su punto final, no como una derrota, sino como una forma silenciosa de preservar lo poco que quedaba intacto dentro de mí. La justicia llegó sin aplausos ni escenas finales, pero dejó marcas tan profundas que nadie volvió a fingir que nada había pasado. El negocio sobrevivió, aunque no como lo conocíamos. Se reordenó desde la base, con procesos nuevos, controles estrictos y una desconfianza aprendida a la fuerza. Nada volvió a fluir con la ligereza de antes. Cada decisión se volvió más lenta, más pesada, como si el pasado exigiera ser considerado en cada paso. Yo observé esa transformación desde una distancia prudente, entendiendo que la continuidad tenía un costo que ya no estaba dispuesto a pagar. Mi tío perdió su posición de manera gradual y definitiva. No hubo un despido escandaloso ni una expulsión teatral. Simplemente dejó de tener acceso, de firmar, de decidir. Su nombre fue retirado de documentos, su presencia se volvió innecesaria, incómoda. La reputación que había construido durante décadas se desmoronó en silencio, reemplazada por miradas evasivas y conversaciones que ya no lo incluían. La confianza familiar, esa que parecía inquebrantable, se evaporó sin promesas de regreso. Algunos familiares se acercaron a mí con palabras que no pedí, pero que necesitaban decir. Disculpas torpes, reconocimientos tardíos, explicaciones que llegaban cuando el daño ya estaba hecho. Otros eligieron el silencio, quizá por vergüenza, quizá por incapacidad de asumir su parte. Yo acepté ambas cosas con la misma distancia. No necesitaba reconciliaciones forzadas ni culpables adicionales. Lo que buscaba ya no estaba en esas conversaciones. La decisión de retirarme del negocio fue más tranquila de lo que imaginé. No la anuncié como una renuncia dramática, sino como un cierre natural. Expliqué que el ciclo había terminado para mí, que mi presencia ya no era necesaria ni deseada en el mismo sentido. Nadie me detuvo. Nadie me pidió que reconsiderara con verdadera convicción. Eso confirmó lo que ya sabía, mi permanencia habría sido una concesión, no una elección compartida. Alejarme fue doloroso, pero también liberador. Durante años había asociado mi identidad a ese espacio, a ese apellido, a esa historia. Salir significó desmontar todo eso y aceptar que no todo lo que nos forma merece acompañarnos para siempre. En ese acto silencioso encontré una forma de dignidad que no dependía del reconocimiento ajeno. La paz no llegó de inmediato, pero empezó a instalarse poco a poco. Saber que la verdad había salido a la luz sin que yo tuviera que gritarla fue parte de ese alivio. No tuve que humillar a nadie ni exponer intimidades para limpiar mi nombre. Los hechos hablaron con una claridad que ningún discurso podría haber igualado. Y en ese silencio, encontré una justicia que se sentía más real que cualquier victoria pública. Mi tío enfrentó consecuencias legales que avanzaron sin pausa. Investigaciones formales, responsabilidades asumidas, un aislamiento emocional que se volvió evidente incluso para quienes antes lo defendían. No celebré su caída. Tampoco la lamenté. Entendí que cada decisión tiene un recorrido, y el suyo había llegado a un punto del que no se vuelve con simples excusas. Vivir con eso sería su carga, no la mía. Lejos del negocio, empecé a reconstruir mi vida con una claridad nueva. Elegí proyectos donde la confianza no fuera una moneda frágil, donde las reglas estuvieran claras desde el inicio. Me permití descansar, replantear objetivos, reconocer heridas que había ignorado por demasiado tiempo. Descubrí que la distancia no solo protege, también enseña.
Y que a veces, irse es la forma más honesta de quedarse fiel a uno mismo. Con el tiempo, entendí que no todas las victorias hacen ruido. Algunas llegan sin testigos, sin reconocimientos, sin relatos épicos. Son internas, discretas, casi invisibles para los demás. Pero tienen un efecto profundo y duradero. Sanan. Reordenan. Permiten seguir adelante sin la necesidad de mirar atrás con rabia o resentimiento. Hoy, cuando pienso en todo lo ocurrido, no siento orgullo ni amargura. Siento cierre. La certeza de que la verdad, aunque incómoda, cumplió su función. Y que la justicia emocional no siempre necesita escenario, solo el valor de no sostener una mentira que nunca fue nuestra.